Continuamos nuestro estudio de la adivinación inductiva. Ya hemos terminado el estudio de la adivinación deductiva y de la inductiva hemos hablado de la oniromancia y hemos hablado también de la necromancia. Ahora nos ocupa el último apartado de la adivinación deductiva, que es la cresmología o la adivinación a través de la consulta al oráculo. Esta práctica es común en Mesopotamia. Mejor dicho, en Mesopotamia se practicaba más la adivinación inductiva, es decir, la que se hace a través de la observación de los astros, la aeromancia, la observación de las entrañas, aruspicina, hepatoscopía, o la observación del agua, hidromancia, o del agua con el aceite, lecanomancia, o otros objetos, la velanomancia y el urim, tumim y efod, que eran los dados prácticamente desarrollados entre los sacerdotes hebreos. Aquí, en cambio, en la práctica de la consulta del oráculo, es Grecia y también el pueblo de Israel los que más frecuentemente buscan la voluntad divina consultando el oráculo. Ya en la clase anterior les dejé que buscaran en YouTube 1 o 2 videos sobre el oráculo de Delfos. Espero que hayan encontrado buen material. En Israel el oráculo no se da al estilo del oráculo de Delfos. Sin embargo, es interesante que en los libros de Samuel y en los libros de los reyes ocupen un lugar importante aquellos personajes que son llamados por el digamos el común de la gente, los llaman videntes o luego profetas. Videntes o luego profetas. Consultar al vidente, como el caso de Samuel, era similar a la consulta al oráculo. Ahora, en Israel, en el mundo griego y en el mundo hebreo, ¿en qué circunstancias se consultaba el oráculo? Aquí vamos a ver una serie de situaciones en donde el oráculo era necesariamente consultado. Primero, cuando tocaba elegir un jefe o un monarca. Aquí es interesante la obra de Heródoto, que se llama Historia. En la parte 1, del 8 al 13, hay una consulta al oráculo de Delfos. Hay otros casos como el del rey Aristodemo de los lacedonios y el caso del joven Milcíades, que consiguió la tiranía del Quersoneso. En todos estos casos fue consultado el oráculo de Delfos. Hay otros casos como en la Sagrada Escritura, este fenómeno también está presente. Basta leer, por ejemplo, 1 Samuel capítulo 8, donde el pueblo de Israel acude al profeta Samuel para elegir en nombre de Dios a quien será el primer rey de Israel, la persona más idónea, y en este caso será Saúl. Lo mismo en el capítulo 16 de 1 Samuel, del 1 al 4, de nuevo se consulta al vidente, en este caso Samuel, y es la elección de David. Otro motivo por el cual se consulta al oráculo es para la guerra. Dentro de este ámbito político está muy atestiguado la consulta al oráculo. Los reyes de Israel pertenecen a una época profana y por influencia de las prácticas de los otros pueblos, también ellos consultan antes de ir a la batalla si Dios lo permite o no. Si el rey no se acuerda de consultar a Dios, entonces el sacerdote se encarga de recordárselo. Esto ocurre con el rey Saúl, lo pueden leer en 1 Samuel 14, del 36 al 37. David, que es un poco más piadoso que Saúl, nunca se olvida de consultar a Dios. Pueden ver 2 Samuel 5, 19. En algunos casos la respuesta es positiva, en otros casos no solo es positiva, sino también detallada, incluyendo la táctica. Y ustedes pueden leer 2 Samuel 5, 23, 24, que ya lo señalamos antes, cuando David está listo para atacar a los filisteos, está debajo de unos árboles y Dios le indica que no ataque todavía hasta que se oiga el ruido de la copa de los árboles. Sin embargo, el oráculo no siempre adivina. Hay falsos profetas que también dan oráculos. Y por lo tanto, cuando se trata de un falso profeta,
el oráculo no se cumple. Otro motivo por el cual se consulta el oráculo es la salud y la enfermedad. Como en la literatura pagana, también en la Sagrada Escritura está atestiguada la costumbre de consultar un oráculo en cada enfermedad. Pueden leer Segunda de Reyes capítulo 1, ahí van a encontrar al rey Ocosías que manda a consultar a un ídolo pagano llamado Baal-Zebú, dios pagano de Ecrón. También el rey pagano de Siria llamado Ben-Hadad manda a consultar a Yahvé a través de Eliseo en Segunda de Reyes 8:7. Estas tradiciones no se pueden completar con lo que se cuenta, se pueden completar con lo que se cuenta del rey Ezequías, quien fue visitado por el gran profeta Isaías. Lo pueden ver en Isaías 38, del 1 al 8. Y también se puede consultar el oráculo para otras desgracias. Muy relacionado con el tema de la enfermedad está el de otras desgracias que pueden abatirse sobre los individuos o pueblos. La mentalidad oficial es que se deben a algunas faltas cometidas. El problema es saber qué faltas y cómo repararlas, y para esto es necesario consultar el oráculo. También en la literatura pagana, como en la literatura bíblica, encontramos casos en donde se consulta el oráculo por otras desgracias. Por ejemplo, en 2 Samuel 21:1 se consulta al profeta o al vidente por la cuestión de una sequía asociada al pecado de Saúl. Ustedes pueden leerlo en 2 Samuel 21, 5, 6. Y Dios se aplacó con el país. Lo pueden ver en 2 Samuel 21, 14. En otra ocasión, David tuvo una mala idea, que fue hacer un censo para ver con cuántos soldados podía contar. Según el texto de Crónicas, de 2 Samuel, fue Dios quien se lo inspiró. Pero según Primera de Crónicas 21:1, se lo inspiró Satanás. Nosotros diríamos hasta por ahora que quien se lo inspiró fue su propio orgullo. En esta ocasión hubo muerte en Jerusalén. Y Dios habla a través del profeta Gad, 2 Samuel 24:25. También se consulta el oráculo cuando se va a hacer una colonización. Era muy frecuente y casi obligatorio consultar un oráculo cuando iba a tener lugar una colonización o cuando una tribu se iba a desplazar de su lugar geográfico original a otro lugar geográfico. En la Biblia encontramos la idea de que Dios debe aprobar y bendecir los viajes, como también estos desplazamientos. Aparece en la tradición patriarcal donde es Yahvé quien decide las andanzas y peregrinaciones con un orden directo al interesado. Pueden verlo en Génesis 12:1, el caso de Abraham, Génesis 31:13 o Génesis 46:3. Cuando Dios ya no habla, los israelitas se ven en la urgencia de consultar para saber su opinión. Y tenemos dos casos. Cuando la tribu de Dan se traslada de la sede geográfica que se le había asignado cuando Josué distribuyó la tierra prometida, la tribu de Dan quedó cerca del territorio filisteo, al sur. Entonces los filisteos estuvieron siempre amenazándolos, atacándolos, y los de la tribu de Dan ya no aguantaban. Entonces pidieron que se echaran las suertes, consultaron para poder desplazarse a otro lugar. Y entonces la suerte les cayó al norte, al límite entre, digamos, Palestina y Siria. Lo pueden leer en el capítulo 18 de los Jueces, todo el capítulo 18. Como también en 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, es el rey David quien consulta a Dios cuando piensa dejar su vida de bandolero para sentarse en un lugar. Y será precisamente entre los filisteos. Léanlo, 2 Samuel 2, del 1 en adelante. Y por último, se consulta el oráculo en otras circunstancias. Por ejemplo, qué hacer ante un desertor, qué hacer ante una catástrofe natural, qué hacer con tesoros sagrados, si está permitido castigar a una persona,
si se puede tomar nombre de dioses aprendidos de los pueblos, qué hacer en caso de enfermedades. Incluso algunos consultaban si podían tener hijos. En el mundo bíblico no hay muchos testimonios de este tipo de prácticas. Ahí prácticamente terminamos la adivinación inductiva. Los tres métodos, que son la oniromancia, la necromancia y la cresmología, van aprendidos a memoria. Y las citas bíblicas que les he dado para cada ejemplo, corrobórenlas, léanlas. Y ahora, prácticamente de la idea de los oráculos y las personas especiales que son las que transmiten el oráculo de Yahvé al pueblo o a las personas, pasamos a este subtítulo, que es los mediadores oficiales en el pueblo de Israel. Es decir, aquellos que sirven para comunicar al hombre con la divinidad. Al hombre con la divinidad. Los pueblos antiguos compartían la idea de que los dioses podían y querían comunicarse con los hombres. Y esto a través de personas especiales, no cualquiera podría hacerlo, y eso también está marcado en la Sagrada Escritura. Probablemente en todas las culturas ha habido siempre intermediarios buenos, intermediarios malos. En todas las culturas ha habido intermediarios aceptados y también intermediarios prohibidos. Esta distinción adquiere más fuerza en el mundo de la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, que además amplía el catálogo de intermediarios que son prohibidos por el Señor. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 6, versículo 2, encontramos que Dios prohíbe consultar a los sacerdotes y a los adivinos filisteos. En Isaías 44, 25 y en Ezequiel 21, 26, Dios prohíbe consultar a los magos, a los agoreros, a los adivinos, astrólogos, entre los babilonios, especialmente cuando estuvieron esclavos en Babilonia los 70 años. Y luego en Isaías 19:3 Dios prohíbe consultar a agoreros y adivinos entre los egipcios. Para nosotros, todos estos nombres, ¿verdad? Sacerdotes, adivinos, magos, agoreros, astrólogos, tienen connotación negativa, ¿verdad? Lo vemos como figuras paganas al servicio de ídolos, pero no era así en las culturas antiguas. En la antigüedad todo lo contrario, eran personajes religiosos respetados, admirados y buscados con mucha regularidad. Y es que aquí estamos prácticamente en el nivel primitivo de madurez religiosa de los israelitas. Y por lo tanto, en el nivel primitivo, estas figuras eran figuras o personajes imprescindibles, llenos de una connotación positiva. Llenos de una connotación positiva. Poco a poco, la religión oficial de Israel se fue moviendo hacia otra dirección y fue quitando a estas figuras la condición de intermediarios válidos entre Dios y los hombres. Y aquí vuelve a ser importante el texto del Deuteronomio capítulo 18, del que les hablaba en la clase anterior, donde Dios explícitamente prohíbe todo este tipo de prácticas que se encuentran en territorio cananeo. Además, pueden complementar Deuteronomio 18 con Levítico 19, con Segunda de Reyes 21:6 y Segunda de Crónicas 33:6. Aquí tenemos prácticamente historia deuteronomista, Pentateuco con el Levítico, Deuteronomista con Segunda de Reyes, y tenemos historia cronista, ¿verdad? Con la Segunda de Crónicas, que es ya posterior, allá por el siglo IV, siglo III antes de Cristo. Recuerden ustedes que en el estadio más primitivo de la fe monoteísta, en Israel había dos grandes figuras que podían considerarse como intermediarios oficiales entre Dios y el pueblo. Estas dos figuras son el profeta y el sacerdote. Y en los textos, especialmente del Pentateuco, encontramos otro personaje intermediario que tiene una característica misteriosa. Este personaje intermediario se le llama el ángel del Señor. Es el ángel intermediario en sentido único, es decir, de Dios hacia el hombre. No intermedia del hombre hacia Dios,
como lo hace el sacerdote y el profeta. El sacerdote y el profeta son intermediarios en los dos sentidos, de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. En cambio, esta figura misteriosa que se llama ángel del Señor en el Pentateuco y también en algunos libros históricos, solamente es intermediario de Dios a los hombres. En la lengua hebrea se le llama Malach, Malach ha-Adonai, el mensajero del Señor. Nos vamos a interesar en la tradición bíblica en la que se habla del ángel del Señor, Malach Adonai, o también el ángel de Dios, Malach ha-Elohim. Y este Malach, mensajero, ya sea Malach Adonai o Malach ha-Elohim, transmiten un mensaje. En el Pentateuco tenemos toda una serie de casos donde aparece esta figura llamada ángel del Señor. Pueden ver Génesis 16 del 7 al 12. Este ángel del Señor aparece en relación con la esclava Agar, la mujer esclava con la que Abraham tuvo a su hijo. Cuando ella queda embarazada, se burla de Sara, la propia esposa de Abraham. Y cuando nace el niño, entonces ella se siente como con privilegio. Y esto disgusta a Sara, entonces Sara quiere que se vaya. Abraham la expulsa de su campamento, pero el ángel del Señor le sale al encuentro junto a la fuente y le ordena que vuelva a la casa de su señora y que se someta a ella. Pero al mismo tiempo le anuncia una gran descendencia y una gran bendición para su descendencia. De hecho, el hijo que va a nacer de Agar será Ismael. De ahí nace la tribu ismaelita, que es una tribu de cazadores. Del capítulo 16 pasamos al capítulo 21, siempre del Génesis, y siempre también con relación a la esclava Agar. De nuevo, el ángel de Dios le transmite desde el cielo un oráculo de salvación y una orden junto a la promesa de una descendencia numerosa. Ustedes lean los textos para que complementen la idea. Y luego pasamos a Génesis 22, que es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, y recuerden ustedes que es el ángel del Señor el que aparece interviniendo desde el cielo y le indica a Abraham que no toque al niño y promete también la bendición. Estamos en el capítulo 22 del Génesis, del 11 al 12 y del 15 al 18. Luego, relacionando tres textos que son Éxodo 23, Éxodo 33, con Jueces 2 y Números 22, vamos a encontrar una figura emblemática que está relacionada con el ángel del Señor. Comencemos con el libro de los Jueces. Al inicio del libro aparece una figura que se puede identificar como un ángel. Esta figura tiene las mismas características de Éxodo 23, 20-23. Y esta figura también tiene las mismas características de Éxodo 33, 1-3. Es el mismo ángel que para proteger el pueblo de la maldición de Balaam le saldrá al encuentro por el camino en Números 22, 23, 35. Ustedes pueden comparar los cuatro textos y se darán cuenta por qué se le llama emblemática. Se le llama emblemática porque al inicio del relato dice que es el ángel del Señor, pero al final del relato ya no es el ángel del Señor el que habla, sino que es el mismo Dios. Ustedes lean los textos. Y entonces yo les dejo la pregunta, ¿quién es el que está hablando? ¿El ángel del Señor o es el mismo Señor? Por esta pregunta y la respuesta que ustedes den es que les digo que se trata de una figura emblemática. Luego también en el libro de los Jueces, capítulo 6, cuando nos presenta el ciclo del juez Gedeón, también se aparece una figura que se le llama el ángel del Señor, en el versículo 16 y en el versículo 23. Se aparece cuando se sentaba bajo la encina de Ofra y le ordena salvar a su pueblo de los madianitas, y lo llama valiente guerrero. Y Gedeón no era valiente para nada, pero con la ayuda de este ángel del Señor, que al final, el mismo discurso, no sabemos si es el ángel del Señor o es el mismo Señor.
que se le aparece a Gedeón y lo inspira para que cumpla la tarea de defender a su pueblo. Otro caso lo tenemos en Jueces capítulo 13. La mujer de Manoah, es decir, la mamá de Sansón, está quemando las entrañas de un animal, la llama crece y de la llama sale una figura que le anuncia a la mujer de Manoah que tendrá un hijo, y ese es Sansón. Esta figura le indica la dieta que deberá guardar y también le indica la misión que el niño deberá cumplir. Ahora, en este caso de la mujer de Manoah, en el capítulo 13 de los Jueces, no se habla de un Malach Adonai, sino que la mujer le dice a su marido que tiene la impresión de haber visto un Ish HaElohim, o sea, un hombre de Dios. Ish HaElohim, un nombre de Dios, el cual desapareció en medio de la llama del sacrificio. En Primera de Reyes, capítulo 13, encontramos un caso curioso de intervención de un ángel del Señor. Es el conflicto entre dos profetas, un profeta verdadero y un profeta falso. El profeta de Betel, que es falso, para convencer al profeta anónimo del sur que ha ido a maldecir el altar, le asegura que un ángel le había dicho por orden del Señor de llevarlo a su casa y darle de comer. Y aquel profeta anónimo, que sí es verdadero profeta, se deja convencer porque le habla de un ángel del Señor. También en relación al profeta Elías, encontramos tres textos: Primera de Reyes 19, 5, 7, Segunda de Reyes 1, 3, 4 y Segunda de Reyes 1, 15. En los tres casos aparece un ángel en relación con en relación con Elías. En Primera de Reyes 19, cuando el profeta va huyendo de Samaria hacia el monte Oreb a lo largo del desierto. En dos veces le ordena comer cuando va camino al Oreb. En Segunda de Reyes 1, 3, 4, el ángel actúa como profeta del profeta. Y en Segunda de Reyes 1, 15, el ángel le ordena al profeta ir con el capitán a ver al rey. Son las tres ocasiones que un ángel del Señor aparece con relación al profeta Elías. Y luego con relación a otros profetas, por ejemplo, en Zacarías 1, capítulo 1, versículo 9, 12, 13, Zacarías 3, del 5 al 6, Zacarías 4, 1 y 5, Zacarías 5, 5, Zacarías 6, 5, lean todos estos textos y van a encontrar que el ángel le explica el sentido de las visiones al profeta. Y luego con Daniel, el arcángel Gabriel también le explica el sentido de las visiones. Daniel 8, 16, 26 y Daniel 9, 21, 27. Igual le explica al profeta Daniel el sentido de otras figuras misteriosas, como aparece en Daniel 7, 16, Daniel 10, 10 al 12, 4, incluido la visión del hombre vestido de lino de Daniel 12, 6, 13. Todos estos textos yo les pido por favor que los lean, si es posible en este mismo momento, pónganle pausa al vídeo y vean los textos para corroborar la información que les estoy dando. Todas estas tradiciones van en la línea de que Dios se comunica con el profeta, a veces de forma directa y no de forma directa, sino a través de un mensajero. El ángel del Señor no solo puede transmitir un mensaje, sino que también puede actuar protegiendo o castigando. Aquí tenemos algunos casos de protección. Todos estos textos, Génesis 24, Génesis 48, Número 20, Éxodo 14, Éxodo 23, Número 22, Salmo 34, Salmo 91, 2 Samuel 24, 2 de Reyes 19. Por favor, lean todos estos textos para que vean cuáles son casos de protección y cuáles son casos de castigo de estos textos. Se los puedo preguntar en el parcial. Escríbame 3 textos en que aparece el ángel del Señor castigando al pueblo de Israel. Y entonces ustedes me dicen aquí cuáles de estos textos son. La segunda figura mediadora oficial en Israel es el sacerdote. En la lengua hebrea, Kohen. Hay una estrecha relación entre sacerdocio israelita y adivinación. Ya lo decíamos cuando hablábamos de la aruspicina. Cuando hablábamos de la aruspicina, les decía que la función principal del sacerdocio antiguo no fue el culto,
sino los sacrificios con una función, la función de adivinar a través de las entrañas, a través del color del fuego y la llama, y luego en la etapa más evolucionada a través de los urim y los tumim. Tal vez esta práctica sea influencia directa del sacerdocio mesopotámico y también del sacerdocio egipcio, con sus prácticas de adivinación y de comunicación de oráculos. Los procedimientos típicos de adivinación sacerdotal, como ya les dije, eran el urim, el tumim y el efod. Más adelante vamos a hablar sobre ellos. ¿Cómo se practicaba el sacerdocio en la época de los jueces? Según Jueces 1:1-2, complementado con Jueces 20:18, 20:23 y 20:28, el sacerdote ejercía funciones adivinatorias en el santuario de Betel. Luego, en Jueces 18:5-6, es la consulta de los danitas en búsqueda del territorio donde asentarse. Ahí aparece un efod y aparece también un terrafín. En Jueces 18:20 aparecen. Luego, en la etapa del rey Saúl, hay un sacerdote que interviene ordenando una consulta previa al Señor. Esto lo encuentran en 1 Samuel 14, del 36 al 37. Luego, en la etapa del rey David, también hay consulta a Dios a través del sacerdote Ahimelech, cuando va huyendo David de Saúl que lo persigue, en 1 Samuel 22:10, complementado con lo que aparece en 1 Samuel 22:13 y 15. Y también el sacerdote Abiatar cumple una misión para David utilizando el efod, tanto en 1 Samuel 23:9-12 como en 1 Samuel 30:7-8. También se consulta al sacerdote para cuando hay guerra, especialmente la guerra con los filisteos. Lo pueden ver en 1 Samuel 23:2-4, en 2 Samuel 5:19-24. Prácticamente el testimonio bíblico nos presenta a nosotros que la consulta de los sacerdotes casi siempre está relacionada con temas militares, aunque también tienen que ver otras cuestiones como dónde residir, la fortuna en los viajes o cuestiones personales. En muchos de estos casos hay que tener en cuenta que la respuesta se presenta como auténtica palabra de Dios, con la fórmula "el Señor respondió", exactamente como dirán después los profetas posteriores. El Señor respondió o el Señor dijo. Hablemos ahora sobre los urim, el tumim y efod, que son los medios de adivinación típicamente sacerdotales. Los urim, ha-urim. En 1 Samuel 28:6 dice que Saúl, al consultar al Señor, recurrió a 3 procedimientos: los sueños, el urim y los profetas. Y ya conocemos ese capítulo, ¿verdad? No hubo respuesta ni de la oniromancia, ni del urim, ni tampoco del oráculo. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Se fue a buscar una nigromante a la región de Endor para consultar un muerto, el espíritu de Samuel. El método del urim y el tumim vuelve a aparecer más tarde, a finales del siglo V, pero solamente para afirmar que en esa época ya no hay ningún sacerdote especializado en usarlo o consultarlo. Pueden leer Esdras 2:63 o Nehemías 7:65. Esto significa que para el siglo IV, siglo III, esta práctica de la adivinación a través de estos objetos ya había desaparecido. Fíjense que resulta irónico que en el texto más explícito y claro sobre el uso de estos 2 instrumentos solo se haya transmitido en la tradición de los 70 de 1 Samuel 14:41. El texto originalmente tendría que decir así: Señor Dios, si somos culpables mi hijo Jonatán y yo, que salga urim. Si es culpable tu pueblo, que salga tumim, como quien dice cara y corona. Pero si ustedes, yo les recomiendo que vayan a ver el texto original en hebreo de 1 Samuel 14:41 y lo comparen con el texto de los 70. Y van a ver que el texto original hebreo solo presenta una explicación brevísima
En cambio, los 70 hacen una explicación mucho más larga, exactamente como hemos dicho en esta traducción que he puesto aquí. Último caso de gran interés es número 27-21, a propósito de Josué. Y el texto original dice: Velifene el Asur Hakohem Yeamod Ve Shaul lo Bemishpat Ha Urim Le Pine Adonai al Piu. La traducción dice: él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim. Aquí tenemos Bemishpat Haurim le Lifene Adonai, delante del Señor, Lifene Adonai. Entonces aquí aparece el sustantivo Urim, pero en ningún texto del Antiguo Testamento donde aparece el sustantivo Urim explica ni qué es, ni tampoco explica cómo se utiliza. En este caso, por ejemplo, solo dice que inquirirá por él, por medio del juicio del Urim delante del Señor. Pero no dice qué es el Urim, ni tampoco cómo se utiliza. Y esto ha dado pie a toda una serie de argumentaciones que al final entre los autores no se llega a un acuerdo. No es fácil entonces determinar de qué se trataban verdaderamente. Algunos autores dicen que eran 2 piedritas, otros 2 varitas, que se diferenciaban por el color o por una inscripción equivalente a sí y a no. Para otros eran como unas flechas marcadas. Para otros expertos son 2 piedras marcadas, una con el Aleph, que sería Urim, y otra con la Tau, que sería Tumim. Otros dicen que es solamente una piedra con 2 caras y que a un lado está marcado Urim, Aleph, y al otro lado está marcado Tumim, Tau. Queda abierto a muchas conjeturas. Lo que sí parece seguro es que estos objetos, el Urim y el Tumim, eran pequeños, porque el sacerdote los llevaba colgados dentro del pectoral, según dice Éxodo 28, 29, 30, o también Levítico 8, 8. Entonces quedamos prácticamente con un discurso abierto todavía a conjeturas, a investigación de carácter de los antropólogos, para poder determinar qué eran los Urim y los Tumim. El efod, ha-efod en hebreo, ha es artículo, ha-efod. Aparecen 2 textos, 1 Samuel 23, 9, 12 y 1 Samuel 30, 7, 8, donde hay testimonio bíblico de la existencia del efod. Según esta tradición, se debería cambiar la traducción de 1 Samuel 14, 18, donde dice ha-efod, y algún copista, algún escriba posterior lo sustituyó por Aarón. Aarón significa caja, arca. Seguramente un escriba posterior introdujo Aarón, arca, en lugar de efod, porque seguramente cuando este escriba hace este cambio de vocablo, ya el efod había desaparecido. Y por lo tanto ya nadie sabía cómo se usaba o qué era el efod. Y por eso seguramente este copista se permite él eliminar la palabra efod, introducir la palabra Aarón, arca. Aquí el problema es que el arca de la alianza no hay testimonios bíblicos de que en alguna ocasión se haya utilizado para adivinar, ¿verdad? Nunca se utilizó. Para algunos antropólogos o estudiosos, el efod era el vestido de una estatua divina. Para otros expertos, el efod es la misma estatua divina. Para otros, el efod es un objeto de culto definido. Para otros, el efod es una pequeña urna para guardar las suertes. Un vestido sacerdotal con fines oraculares. Otros dicen que es un templo en miniatura, como receptáculo del terrafín o de las suertes. Otros dicen que es un pequeño cofre, una especie de cofre, o un relicario, probablemente de cuero. Para otros era como una bolsa o bolso para guardar las suertes sagradas.
La verdad es que no hay un acuerdo entre los expertos. Todo esto para hablar del sacerdote Cohen como intermediario oficial en el pueblo de Israel. Y recuerden, el sacerdocio en Israel no comenzó para el culto. El sacerdocio en Israel comenzó para la adivinación. Existe este artículo que aquí en El Salvador no viene esta revista, se llama la revista Ciudad de Dios. En el número 174 del año 1961, este estudioso español, García de la Fuente, escribe este artículo que se llama El mensaje de los profetas según algunos libros recientes. Y de la página 397 a la 420 desarrolla el tema sobre los modos en que se adivinaba por parte de los sacerdotes. Y allí se habla un poco del Urim, Tumim y Efod. Si alguien pudiera conseguir esta revista, sería interesante leer el artículo y compartirlo con los compañeros. Pasamos a la tercera figura mediadora del pueblo de Israel, oficial, ¿verdad? Y son los mediadores proféticos. En nuestra mentalidad y en la mentalidad de Israel, el gran intermediario para conocer el futuro es el profeta. El mismo Deuteronomio envía a consultar al profeta suscitado por el Señor mismo, Deuteronomio 18, 14, 18. Aquí encontramos un problema terminológico, porque la palabra profeta está acuñada al griego y no al hebreo. Y déjenme decirles que el fenómeno profético no comenzó en Grecia. El fenómeno profético comenzó en Mesopotamia, en Egipto, y se desarrolló en Israel. Por lo tanto, tener un sustantivo en base al griego para hacer referencia a un fenómeno tan antiguo no es verdaderamente lo mejor o lo correcto. Para referirnos a un personaje bíblico que designa con títulos, que viene designado con títulos muy distintos. ¿Cuáles son esos títulos? Primero, el título hombre de Dios, Ish Elohim. El clave para esto es el capítulo 9 del 1 Samuel. En 1 Samuel capítulo 9, al mismo Samuel se le atribuyen 3 títulos distintos. En el versículo 6 se le llama Ish Elohim, hombre de Dios. En el versículo 10 se le llama profeta, Naví. Y en el versículo 11 se le llama Ha-Roeh, o sea, el vidente. Decirles que Samuel es el primer profeta de Israel oficialmente hablando. Pero en tiempos de Samuel todavía no existía el sustantivo profeta. El sustantivo profeta vendrá posteriormente con la evolución del vocablo. Por eso a Samuel originariamente se le llama Ish Elohim o también Ha-Roeh, es decir, el vidente. En 1 Samuel 9:9 dice: antes llamaban vidente al que hoy llamamos profeta. Pero también encontramos textos que expresan una diferencia entre cada nombre que se le da. Por ejemplo, en 1 Crónicas 29:29, que ya es un texto bien posterior, ¿verdad? Siglo IV, siglo III, antes de Cristo, el pueblo de Israel ya está bien evolucionado, los conceptos están más definidos. Entonces, este texto de 1 de Crónicas 29:29 informa que las gestas de David fueron escritas en el libro de Samuel el vidente. Oigan cómo llama Samuel, el más antiguo, lo llama vidente, Roé. Luego en la historia del profeta Natán, y lo llama Naví, y en la historia del visionario Gad, Jotse. Tenemos 3 sustantivos: Roé, vidente; Naví, profeta; Jotse, visionario. Imagínense, el sustantivo griego profetés debe sintetizar las características de cada uno de estos conceptos, que no se pueden utilizar como sinónimos, porque tienen sus características propias. ¿Qué significa ser vidente? ¿Qué significa ser profeta, Naví? ¿Qué significa ser visionario? Lo vamos a delimitar conceptualmente aquí en nuestro curso. Comencemos con el primer sustantivo, Roé,
del verbo ra, que significa ver. Roé significa vidente, es el sustantivo más antiguo, como dice 1 Samuel 9:9. Antes llamaban vidente al que hoy llamamos profeta. ¿Qué es un roé? Este término aparece solamente 11 veces y aparece solamente en la historia deuteronomista y en la historia cronista. Fíjense, aparece en las tradiciones anteriores al exilio. Aquí aparece 6 veces. En 4 veces se le llama vidente a Samuel. En 1 Samuel 9:9, 9:11, 9:18 y 9:19. Luego, una vez se le llama vidente al sacerdote Sadoc, en 2 Samuel 15:27. En Isaías 30:10 se habla de los videntes, en plural, vean, roín. El singular es roé y el plural es roín, el sufijo in, masculino plural. Luego el cronista recoge el título en las crónicas para aplicárselo 3 veces a Samuel. En Primera de Crónicas 9:22, en Primera de Crónicas 26:28 y en Primera de Crónicas 29:29. Y luego 2 veces se le aplica el sustantivo roé o vidente a una figura bíblica llamada Hanani. Es un personaje que denuncia al rey Asa en Judá y luego este Hanani termina preso. La historia la pueden encontrar en 2 de Crónicas capítulo 16. Estas son las veces que aparece vidente, roé, en el Antiguo Testamento. 2 datos importantes sobre el perfil de Samuel que recibe el título de vidente. Primero, vidente es un hombre que conoce cosas ocultas y a él se le puede consultar dándole una propina. Segunda característica es que ofrece un sacrificio no con funciones sacerdotales, sino por la misma función de vidente, tal vez para observar las entrañas, practicar la aruspicina. Sobre esto es interesante que en el texto de Isaías 30:10 refleja un cambio profundo con respecto a la época antigua. Y dice, fíjense, Asher Hamru, la roín, lo tirhu, belahotzin, lo tejetsu, lanu, nekohot, davero, lanu, halakot, hatsu, mahatalot. ¿Cómo se traduce esto? Vean. ¿Qué dicen los videntes? Roín, vidente. No veáis visiones. Hotzin, visionario, no veáis visiones. Y a los visionarios, vela Hotzin, y a los visionarios, no nos ofrezcan visiones. Lo te hotsu, lo que es, no nos ofrezcan en visiones lo que es recto. Dígannos palabras agradables, vean ilusiones. Hatsu maha halot, vean ilusiones. Entonces, aquí tenemos prácticamente todos los conceptos. Roín, videntes. Hotzin, visionarios. Hatsu, visiones. Y Hatsu, visión, ilusiones. Aquí es Hetsu y aquí Hatsu, el mismo sustantivo. Es visiones. Aquí traduce ilusiones. Entonces, de alguna manera, el texto de Isaías, que es mucho anterior a los libros de las crónicas, prácticamente nos presenta una diferencia entre videntes y visionarios, que aparece en paralelismo, ¿verdad? Videntes y visionarios forman un grupo mediante sus visiones y palabras recuerdan al pueblo su responsabilidad ante Dios, que les consulta para resolver cuestiones de interés para la nación. Ellos dicen la verdad aunque provoquen la ira de sus conciudadanos. Esta es una visión positiva. ¿Dónde se vuelve negativa? Aquí. Hotse, el visionario. Ya apareció Hetze en el texto de Isaías que acabamos de leer. El visionario, ¿qué es? ¿Es lo mismo que el vidente? No. Tiene características distintas.
Primero vamos a decir que el término Jotze en todo el Antiguo Testamento aparece solamente 16 veces. Y de estas 16 veces, 10 veces aparece en el libro de las Crónicas aplicándolo a distintos personajes. Ustedes lean los textos y vean y escriban a qué personaje le están aplicando el sustantivo Jotze o visionario. Con respecto a la historia deuteronomista, en 2 Samuel 24:11 se dice que el profeta Gad es visionario del rey. Y ahí tenemos ya una característica, además ustedes van a encontrar las características leyendo esos textos de Primera de Crónicas, pero aquí tenemos ya una característica importante. ¿Cuál es? Que parece sugerirse que el visionario tiene como misión servir al rey con sus visiones. Esto lo atestigua también Primera de Crónicas 25:5 y Segunda de Crónicas 15:15. Entonces ya ahí se marca una diferencia entre el vidente y el visionario. El vidente vive en la periferia, aislado de la sociedad, lejos del rey. Lo puede consultar cualquier persona, es una figura popular, se le deja una propina y se le puede consultar sobre cualquier cosa. Ese es el vidente. En cambio el visionario no. El visionario está específicamente al servicio del rey. Y al estar al servicio del rey, tiene la obligación de orientar al rey en sus decisiones. Es aquí donde surgen los falsos profetas. ¿Por qué? Como el rey los alimenta, el rey los tiene viviendo en medio de lujos y comodidades, a estas figuras visionarias les conviene tener al rey contento. Y por lo tanto, sus visiones siempre serán a favor del rey, aunque sean mentiras, pero sus visiones siempre serán a favor del rey. Ya veremos más adelante un caso donde tanto el rey de Jerusalén como el rey de Samaria consultan a los visionarios del rey de Samaria y le dan falsa información, solamente para agradarlo. Es por este motivo que el visionario adquiere en el mundo bíblico una connotación negativa. Lean ustedes Amós 7:12 y lean Miqueas 3:5-7 y van a encontrar que para los visionarios, primero, no se refleja mucha estima. Segundo, que se ganan la vida con sus visiones y palabras y por lo tanto es un modo de sobrevivir. Tercero, son falsos profetas que extravían a la gente. Entonces, en Miqueas 3:5-7 vamos a encontrar estos sustantivos. En el versículo 5 encontramos Neviín. En el versículo 7 encontramos Jotzin y encontramos también Cosmin, que serían adivinos. Los Cosmin, adivinos. 3 sustantivos. Neviín en el versículo 5, profetas. Jotzin en el versículo 7, visionarios. Y Cosmin en el versículo 7 también adivinos. Esto de Miqueas capítulo 3. Entonces, como pueden ver ustedes, el concepto de visionario es un concepto de connotación negativa. La gente lo desprecia porque están al servicio del rey, viven en medio de lujos, de comodidades, bien comidos, bien cuidados y solamente dan sus profecías o sus oráculos a favor del rey, aunque a veces sean mentira. Es curioso que en Isaías 29:10 predomine una visión positiva, hablando de visionarios, y los pone en paralelismo con profetas, con los verdaderos profetas. Pero recuerden que esta época prácticamente ya ha pasado la experiencia de los visionarios. Dice Isaías que los visionarios eran los ojos y cabeza del pueblo, pues los orientaban rectamente. Ojos que ven, cabeza que rige. Tanto en Isaías 30:10 como en 2 de Reyes 17:13 se subraya la importancia religiosa de estos personajes y se resalta el hecho de que el Señor había advertido a Israel y a Judá por medio de los profetas y visionarios. Interesante que en sintonía con Isaías 30:10, también en 2 de Reyes 17:13 se tiene una visión positiva aquí sobre los visionarios. También el cronista, ¿verdad? El cronista es de una época mucho más posterior, ya ha terminado el fenómeno profético en Israel y por lo tanto, aunque la experiencia históricamente haya sido negativa, en el recuerdo se vuelve positivo.
Y es que así somos los seres humanos, ¿verdad? Cuando una persona está viva, le sacamos 1000 defectos. Pero cuando ya muere, todos decimos qué buena gente era, nos va a hacer falta, pobrecito. Así somos los seres humanos. Entonces, el mismo fenómeno se da con los profetas, y especialmente con los visionarios, ¿verdad? Hay una connotación negativa de ellos, que son falsos profetas, pero con el pasar del tiempo, cuando el fenómeno ha desaparecido, aparece una connotación positiva, ¿verdad? El cronista guarda un recuerdo positivo de los visionarios, los llama personajes valientes, que se atreven a denunciar al rey, y eso nunca sucedió. Pero en 2 de Crónicas 33:18 así lo afirma. De la escasez de textos que testimonien o atestiguen la función del Jotzé, del visionario, se puede deducir que eran poco numerosos. Lo típico de ellos es contemplar, tener visiones, todo lo que está relacionado con el verbo hatzá y los sustantivos que de él derivan. Por ejemplo, hatzón, que es visión, aquí, hatzón significa visión, hasut significa una visión dura, o también hitzayon, que sería una especie de contemplación. Entonces, todos los verbos o sustantivos que van relacionados con el verbo hatzá están relacionados con el visionario, hotze. La panorámica se va ampliando con el avance de la historia, como les digo, entre más pasa el tiempo y se olvida lo negativo, entonces la panorámica se va ampliando. Es interesante que en 1 Samuel 3:1 diga que cuando Samuel era niño no abundaban las visiones, y entonces Dios se lo concede a Samuel volver a tener visiones. Dios habla por los profetas y multiplica sus visiones, dirá Oseas 12:11. Al decir visiones estamos hablando de Jotzé, ¿verdad? El verbo hatzá. Por eso el mensaje a muchos de ellos se presenta como un fruto, como fruto de una visión o de una contemplación. Y es interesante que incluso los grandes profetas también hablen de visión. En el caso de Isaías, capítulo 1, versículo 1, o Isaías 2:1, o Isaías 13:1, se habla de la visión de Isaías. Amós 1:1, la visión de Amós. Miqueas 1:1, la visión de Miqueas. Abdías 1, la visión de Abdías. Nahum 1:1, la visión de Nahum. Habacuc 1:1, la visión de Habacuc. Y Ezequiel 12:21-28, las visiones de Ezequiel. Las visiones que tienen que ver con el verbo hatzá, ¿verdad? Que significa ver. Y el sustantivo jotzé, que significa visión, visionario. Viene el último concepto, que es parte del gran concepto profeta. Es hombre de Dios, Ish Elohim. El título hombre de Dios se le aplica a las figuras más prominentes del Antiguo Testamento que están relacionadas con el profetismo. Es el sustantivo más frecuente con respecto a Jotzé y con respecto al sustantivo vidente. Con respecto roé, al sustantivo roé vidente, Jotzé visionario, Ish Elohim. Imagínense que este título aparece 76 veces en todo el Antiguo Testamento. Y de estas 76 veces aparece 55 veces en los libros de los reyes. Significa que este título se puso de moda en la época en que se escribió la historia deuteronomista. Y la mayoría de veces se aplica a un personaje conocido. Por ejemplo, viniendo del que tiene más al que tiene menos, podríamos decir que Eliseo es el que más veces se le llama hombre de Dios, 27 veces. Cuando ustedes estudien el ciclo de Eliseo, verán que la característica fundamental de Eliseo es realizar signos, prodigios, milagros. Y por ese motivo se le llama hombre de Dios, Ish Elohim. Eliseo es el profeta más milagrero del Antiguo Testamento.
yo me atrevería a decir que Eliseo es similar a San Antonio de Padua en nuestros tiempos, ¿verdad? Que es el santo más milagrero. Eliseo igual, y se le llama Ish Elohim 29 veces. Luego viene Elías. A Elías, que fue el maestro de Eliseo, se le aplica el título Ish Elohim solamente 7 veces. Vean qué diferencia hay de las veces en que se le llama a Eliseo y las veces en que se le llama a Elías. Luego se le llama Ish Elohim a Moisés 6 veces. A Samuel se le llama Ish Elohim 4 veces. A David se le llama Ish Elohim 3 veces. A Semayas, es un profeta del Antiguo Testamento, se le llama Ish Elohim 2 veces. Lo pueden ver en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 22. También el título Ish Elohim se le aplica en el Antiguo Testamento a algunos personajes anónimos de los que no se dice el nombre, como sucede en 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Allí aparece el título Ish Elohim aplicado a una figura desconocida, anónima. También hay un profeta del sur que vino a denunciar a Jeroboam hasta Samaria, y se le llama Ish Elohim. El título aparece 17 veces en Primera de Reyes capítulo 13. Y luego hay otros profetas como atestigua Primera de Reyes 20-28 o Segunda de Crónicas 25, 7 y 9, donde aparece el título Ish Elohim aplicado a otras figuras. Y luego en épocas posteriores, fíjense bien, el título Hombre de Dios, o sea Ish Elohim, pasó también a hacer uso en sentido honorífico. Así se le aplica a Moisés. A Moisés se le llama Ish Elohim en Deuteronomio 33.1, en Josué 14.6, en el Salmo 90, versículo 1, en Esdras 3.2, en Primera de Crónicas 23.14, en Segunda de Crónicas 30.16. Se le llama a Moisés Ish Elohim. Y a David en Segunda de Crónicas 8.14, Nehemías 12, 34 y 36. A David se le llama Ish Elohim. Pero tanto la referencia a Moisés como la referencia a David no tienen interés profético. O sea, se le llama Ish Elohim solamente en un sentido honorífico, no porque tengan condición profética. De las 67 referencias que quedan, se enmarcan desde el 931 hasta el siglo VIII, cuando muere Eliseo. Entonces tenemos Semayas, el profeta anónimo de Judá, en Primera de Reyes 13. Elías, el profeta anónimo de Primera de Reyes 20-28. Eliseo, el profeta anónimo que aconseja a Amasías en Segunda de Crónicas 25, 7 y 9. El uso curioso que aparece en Jueces 13, 6 y 8. Un profeta anónimo que denuncia a Elí en 1 Samuel 2, 27. Y el curioso caso de Ben-Hanán, hijo de Yigdalías, en Jeremías 35, 4. Lean por favor todos estos textos para que ustedes puedan corroborar el uso de Ish Elohim, hombre de Dios, en todos estos casos. Es el concepto que más se ha utilizado, ¿verdad? Entonces, los tres conceptos, vidente, visionario y hombre de Dios, que van en proceso evolutivo desde el punto de vista cronológico, constituyen los tres lo que en el concepto griego se llama profetes, es decir, profeta. El profeta es vidente, el profeta es visionario, el profeta es hombre de Dios. Entonces, con el problema que les decía anteriormente, cómo un concepto de otra lengua extranjera va a poder expresar un fenómeno que es propio de Israel. En realidad, el sustantivo debería venir de la lengua hebrea y no de la lengua griega, pero ya quedó oficialmente así: profeta del griego profetes y no del hebreo naví, que debería ser prácticamente el concepto culmen, clave, porque ya vamos a pasar al navíismo. Después de el vidente, el visionario y el hombre de Dios, viene la cuarta categoría, que es el naví.
Algunas observaciones generales sobre el concepto Ish Elohim. Primero, podemos nosotros decir que al inicio fue un término muy usado en la época de Samuel, pero luego alcanza su gran difusión con Eliseo y poco a poco después se va desvaneciendo, va desapareciendo repentinamente el título Ish Elohim, hasta alcanzar digamos un uso de carácter, como decíamos antes, ¿verdad? No porque tenga relación con el profeta, sino más bien como un título honorífico, usado para toda clase de personas, honorífico. ¿Qué predomina de esta tradición del Ish Elohim? Primero, la certeza de que el hombre de Dios posee una relación estrecha con el Señor. Y por esa relación estrecha con el Señor, la palabra, oiga bien, la palabra del Ish Elohim es una palabra de poder. La palabra de Elías es una palabra de poder. La palabra de Eliseo es una palabra de poder. Ish Elohim. El tema, y efectivamente el tema de la transmisión de la palabra es fundamental, no está ausente. Básicamente no es la palabra en sí la que anuncia el futuro o exige un cambio del presente, sino que se trata de la palabra poderosa, que como en el caso de Elías allá con la viuda en el territorio de Tiro y de Sidón, en Sarepta, ¿verdad? Cuando Elías le dice, ve y haz como has dicho, prepara el pan y tráeme uno a mí, porque esto dice el Señor, ni la harina se acabará, ni el aceite se agotará. Y efectivamente, la mujer, la anciana, va a hacer el pan, le hace el pan para Eliseo, a Elías se lo trae, y luego regresa a la casa y todavía hay harina y todavía hay aceite, y así sucederá no sé por cuánto tiempo. Igual la palabra poderosa que resucita a los muertos, el hijo de la viuda de Sarepta, que muere repentinamente, es resucitado por el profeta Elías, que desencadena un rayo. Y es por tal motivo, por ejemplo, que la viuda de Sarepta solamente después del milagro llama a Elías hombre de Dios. Y cuando resucita a su hijo, aquella mujer afirma convencida, diciéndole, ahora reconozco que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Primera de Reyes 17:24. Este mismo fenómeno se presenta con Eliseo, como les decía, el mayor obrador de milagros en el Antiguo Testamento. Y es al que más se le aplica este título de Ish Adonai. ¿Por qué Ish Elohim? Porque es el mayor obrador de milagros, realizador de prodigios. A veces esa palabra se manifiesta de la forma más modesta y no siempre para anunciar o realizar prodigios, porque es importante estudiar este título. Este título del Ish Elohim es importante porque, primero, la tradición da también el título de profeta a los más importantes de estos hombres de Dios, que son Samuel, Elías y Eliseo. Segundo, son auténticos intermediarios entre Dios y los hombres. La palabra de Dios ocupa un puesto capital en su actividad. Y vamos ahora al último nivel del proceso evolutivo de la figura profética, el llamado Naví en el Antiguo Testamento, del verbo Navá. Vamos a ver los distintos significados del verbo Navá y cómo se puede traducir Naví en base al significado del verbo Navá. Este sustantivo Naví aparece en todo el Antiguo Testamento 315 veces. Es el más frecuente y es el término clásico para referirse a los profetas. A partir de finales del siglo VII y durante el siglo VI, coincidiendo con la redacción de la historia deuteronomista, están los profetas Jeremías, Ezequiel y Zacarías. ¿Esto qué significa? Que estos profetas influyeron en la redacción de la historia deuteronomista. ¿Y cuál es la historia deuteronomista? Se recuerdan en el curso de Pentateuco. La historia deuteronomista está conformada por el libro de Josué, el libro de los jueces, primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes. La escuela deuteronomista, influida según muchos autores,
por el pensamiento de Jeremías en primer lugar, de Ezequiel y de Zacarías. Según el biblista alemán Joaquín Jeremías, los datos estadísticos se recogen en grupos. Este es un gran trabajo que realizó este biblista alemán, ¿verdad? Y es de gran enriquecimiento para nosotros. El estudio estadístico que él hizo de todo el Antiguo Testamento, clasificando por categoría de libros el uso del sustantivo Naví. Y según Joaquín Jeremías, en el Tetrateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, en el Tetrateuco el sustantivo Naví solo aparece 4 veces. En cambio, en el Deuteronomio y la historia deuteronomista, vean ustedes, aparece 109 veces. Imagínense el trabajo de este estudioso, ¿no? Ir palabra por palabra, contando cuántas veces aparece Naví. Entonces dice, en el Tetrateuco solo 4, en el Deuteronomio y en toda la historia deuteronomista 109 veces. Y luego en el libro en las crónicas 29 veces. Y en los libros proféticos, vean cuál es el profeta que más utiliza Naví. Qué curioso, ¿verdad? Y qué coincidencia, Jeremías. Si Jeremías coincide, aquí vemos, coincide con la redacción de la historia deuteronomista. Por lo tanto, no es extraño que en la historia deuteronomista aparezca 109 veces y en Jeremías aparezca, vean, 95 veces. En Ezequiel aparece 17 veces. En Zacarías aparece 12 veces. En Oseas aparece 8 veces. En Isaías aparece 7 veces. En Amós 5 veces. En Ageo 5 veces. En Miqueas 3 veces. En Habacuc 2 veces. Y en Sofonías y Malaquías 1 sola vez. Qué trabajo, ¿verdad? De Joaquín Jeremías, qué paciencia la que tuvo para leer libro por libro y sacar la cantidad de veces que aparece el sustantivo Naví. Nos arroja una gran información, importantísima, para que descubramos nosotros la validez y la importancia del sustantivo Naví. De hecho, el sustantivo castellano profeta debería ser más bien Naví y no profeta. Naví, que viene del hebreo, profeta viene del griego. Bueno, sin embargo, este estudio del alemán, de nuestro biblista alemán, nos presenta un problema. ¿Cuál es ese problema? Que como hay abundancia de citas y en libros de distintas épocas, presenta mayores problemas, porque el título termina aplicado a las personas más indistintas e incluso opuestas. Entonces no podemos definir con precisión a qué se refiere Naví. ¿Cómo lo utilizan los libros bíblicos? Visión positiva, visión negativa, veamos. En el Pentateuco, aquí ya tomamos los 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el Pentateuco, el sustantivo Naví se aplica primero a Abraham. ¿Por qué se le llama Naví? Fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando Abraham vivió, el sustantivo Naví ni existía. Es como, por ejemplo, cuando mi abuela era una adolescente, el sustantivo Wi-Fi no existía. En cambio, ustedes ahora, gracias al Wi-Fi, están viendo este video y recibiendo su clase. Mi abuela no lo hubiera podido hacer si hubiera sido estudiante cuando ella era adolescente, porque el concepto Wi-Fi no existía. Entonces, si yo escribiera un libro sobre la vida de mi abuela, y yo escribo entonces mi abuela para poder estudiar no iba a la escuela, sino que se conectaba al Wi-Fi de la casa y ahí recibía las clases en línea. Sería históricamente correcto, ¿verdad que no? Porque en tiempos de mi abuela no había internet, no había Wi-Fi y mucho menos clases en línea. Y lo mismo aquí, en tiempos de Abraham no existía el sustantivo Naví. Se le ha aplicado posteriormente. ¿Y por qué se le aplica el sustantivo Naví a Abraham?
por la intercesión que aparece en Génesis 27 con relación a las ciudades de Sodoma y Gomorra. El siguiente caso es el de la hermana de Moisés, Miriam o María. A ella se le llama Nebiah, que sería profetisa. ¿Y por qué se le llama Nebiah? Porque ella entonó el canto de victoria cuando atravesaron el Mar Rojo o el Mar de los Juncos en Éxodo 15:20, que es un salmo que nosotros cantamos en la vigilia de Pascua. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él es mi salvación. Entonces, porque entonó este canto, se le llama profetisa, y es el primer testimonio que encontramos de la relación entre profetismo y música. También el concepto es anacrónico. En esa época no se conocía aún el concepto Naví, ni Nebiá. Y el mismo fenómeno con Moisés. A Moisés se le considera el profeta por antonomasia. Lo pueden leer en Deuteronomio 18:15, en Deuteronomio 34:10. ¿Verdad? Él es el profeta que está por encima de cualquier otro profeta en su relación con Dios, según dice en Números 12:6-8. Y en Números 11:25 se presenta el don profético como una participación en el espíritu de Moisés. Y luego en 11:29 se presenta como una participación del mismo espíritu de Dios y del don deseable para todo el pueblo. Es el episodio de los 70 ancianos que van a ayudar a Moisés a gobernar el campamento de los hebreos. Casi totalmente es una visión positiva del sustantivo Naví, a excepción del Deuteronomio 13:2-6, donde al Naví se le llama vidente de sueños. Pero ahí tenemos dos conceptos, ¿verdad? Vidente, roé, y Naví, profeta. El Naví puede realizar prodigios, pero también puede predicar la rebelión contra el Señor. Por eso hay falsos Naví. En Deuteronomio 18:9-22, el Naví aparece como la gran alternativa a los magos, adivinos, vaticinadores, agoreros, tanto de los mesopotámicos como de los egipcios. Es el mediador concedido por Dios a Israel para transmitir su palabra. Y aunque existe el peligro de que el Naví tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hablar en nombre de otros dioses, como dice en Deuteronomio 18:20, el criterio para determinar si es palabra de Dios o no es que se cumpla lo que dice, como lo plantea en el versículo 21 y el versículo 22. Muy bien, entonces esta es la utilización del sustantivo Naví en el Pentateuco. Pocas veces. Ahora veamos en la historia deuteronomista. Aquí es más veces. Verá, ya vimos los datos que nos regalaba Joaquín Jeremías. Mientras que en el Pentateuco hemos visto 14 textos donde aparece Naví, en la historia deuteronomista aparece 99 veces. El título se aplica a distintos personajes. En el libro de los jueces, a Débora se le llama Nebiá, es jueza y es profetisa. En el capítulo 4 de los jueces. Luego en el capítulo 6 de los jueces se le llama Naví a un profeta anónimo. En 1 Samuel 3:20 se le llama Naví a Samuel. En 1 Samuel 22:5 y en 2 Samuel 24:11 se le llama Naví a Gad, aunque en realidad Gad no es Naví. Gad es Zoé, es decir, visionario, está al servicio del rey. Pero en 1 Samuel 22 y en 2 Samuel 24 se le llama Naví. Y luego tenemos toda esta serie de citas, ¿verdad? Las veces que se le llama Naví a Natán, las veces que... Y Natán no era Naví tampoco, Natán era un Zoé. Las veces que se le llama Naví a Agías de Silo, las veces que se le llama Naví al profeta anónimo de Betel, las veces que se le llama Naví a Jehún ben Hanini, las veces que se le llama Naví a Elías. Hay otro profeta anónimo en 1 de Reyes 20 que recibe el título de Naví. Eliseo también recibe el título de Naví. En 1 de Reyes 19
Segunda de Reyes 5, Segunda de Reyes 6 y Segunda de Reyes 9. A Jonás ben Hamitai en Segunda de Reyes 14:25 se le llama Nabí. A Isaías se le llama Nabí en Segunda de Reyes 19, Segunda de Reyes 20, Segunda de Reyes 37, Segunda de Reyes 38 y Segunda de Reyes 39. Y por último, un personaje llamado Hulda, que aparece en Segunda de Reyes 22:14, también recibe el título de Nabí. No se aplica curiosamente a Miqueas. No aparece Miqueas, ¿verdad?, entre los autores, entre los profetas de la historia deuteronomista, pero el autor deuteronomista está convencido de que Miqueas puede consultar a Dios y solo dice lo que Dios le comunica, que Dios habla en su boca. Y aquí es donde les voy a dejar a ustedes que lean este texto de Primera de Reyes 22, del 8 al 28, donde aparece la confrontación entre los falsos profetas que están al servicio del rey de Samaria, que es Ahab, y el profeta Miqueas. ¿Quién es verdaderamente profeta? Lean el texto y ustedes van a descubrir la diferencia. Y van a ver cómo los profetas que están al servicio del rey Ahab en Samaria dicen al rey lo que él quiere oír. En cambio, Miqueas no. La historia no menciona tampoco la historia deuteronomista en todos estos textos que hemos visto aquí. No menciona a profetas importantes y famosos. Por ejemplo, no menciona a Amós, no menciona a Oseas, a Miqueas, ya dijimos. No menciona a Sofonías, a Habacuc, Jeremías, a Ezequiel, a pesar de que son contemporáneos de los eventos narrados en los libros históricos. Y es que ya en tiempos antiguos, antes de comenzar la monarquía, los encontramos en relación estrecha con Samuel. En 1 Samuel 10:5 y 10:10, en 1 Samuel 19:20. Se trata de los grupos de los profetas. De estos hablaremos también más adelante. Por estos grupos de los profetas, durante el siglo IX existen en abundancia, según lo atestigua 1 de Reyes 18 y 1 de Reyes 19, 10 y 14. De ellos hablaremos más adelante. De estos grupos de los profetas aparecen también en torno a la figura de Eliseo un grupo de profetas a los que se le llama Bené Neviín, que significa hijos de los profetas. También se podría traducir como corporación de profetas. Y pueden ver ustedes todos esos textos de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Amós 7:14, que habla de los hijos de los profetas. El texto de Amós es paradigmático, ¿verdad? Cuando se encuentra con el sacerdote Amasías, el sacerdote de Betel, que lo bloquea en su misión profética, y entonces Amós le dice: no soy profeta ni hijo de profeta. El Señor me llamó de entre las ovejas, yo soy cultivador de sicomoros. Entonces ahí aparece el concepto hijo de profetas, Bené Neviín, que son grupos de profetas en torno a la figura de Eliseo. La tradición de Miqueas da a conocer un sorprendente dato. El rey de Israel dispone de 400 profetas, a los cuales consulta antes de ir a la guerra. Hombres que viven a sueldo de la corona, son parte de la corte, pero ellos viven más preocupados en agradar al rey que transmitir la palabra de Dios. Ya les dije que leyeran Primera de Reyes 22, hoy también lean Segunda de Reyes 3:13. Y luego, en los momentos finales de la historia de Israel, que es la época del cronista, ya se cambia la visión, ¿verdad? Y ahí se habla de sus siervos los profetas, como de los instrumentos elegidos por Dios para transmitir su palabra y exhortar al pueblo a convertirse. Y tenemos todos esos textos donde habla de sus siervos, los profetas. Pasamos ahora al libro de las Lamentaciones, que ustedes saben está muy relacionado con el profeta Jeremías. En el libro de las Lamentaciones también aparece el sustantivo Nabí. Este libro es una fuente de información histórica del siglo VI y aporta datos de gran interés que luego será confirmada por los libros proféticos. Habla de los Bené Neviín,
que se hallan en estrecha relación con los sacerdotes. Pueden verlo en Lamentaciones 2:20. Aquí es una visión positiva, porque dice que los Bené Neviín fueron asesinados junto con los sacerdotes en el templo, ahí en Lamentaciones 2:20. Pero por otro lado, también a los Bené Neviín se les culpa de la destrucción de Jerusalén, en capítulo 4, versículo 13. También se les acusa de ofrecer falsas visiones y que no denuncian las culpas de Jerusalén. Lo pueden leer en 2:14. Y sin embargo, el hecho de que hayan terminado las visiones no es signo de algo positivo, sino como un castigo del Señor. Lo pueden ver en Lamentaciones 2:9, complementado con el Salmo 74:9. Entonces, primero los critica y luego los están añorando, ¿verdad? ¿Por qué ya no hay visiones? Porque Dios nos ha castigado. En el libro de Nehemías, aquí estamos en la historia cronista, ofrece una interesante visión del neviísmo del siglo V. En Nehemías 6:7 se habla de una carta que Sanbalat escribe a Nehemías y le habla de ciertos rumores que corren por el pueblo. Se mantiene la antigua teoría de que los profetas intervienen en la unción del rey, que fue una costumbre del siglo XI y del siglo X, ya no del siglo V. Por lo tanto, es una transposición conceptual. En general aparecen profetas actuando en grupos, pero muy poco interesados en la palabra de Dios. Lean ustedes Nehemías 6:7 para saber de qué se trata esa carta. Libro de Oseas presenta a Moisés como el primer Naví en 12:14. Y de hecho ustedes deben saber que el libro de Oseas es el primer testimonio del Antiguo Testamento que habla de Naví. El libro de Amós y el libro de Oseas fueron los primeros libros escritos en el Antiguo Testamento. Por eso es interesante, porque no destaca su labor como mediador de la palabra divina, sino su papel de salvador. Nos hace recordar la tradición del Naví como obrador de milagros, en el capítulo 6, versículo 5. Ese es un Ish Elohim, ¿verdad? El obrador de milagros. Aquí en el libro de Oseas se le llama Naví. Coloca al profeta en paralelismo con el sacerdote, acusándolos gravemente. Eso en Oseas 4:5. Entonces tiene una visión positiva y una visión negativa de Naví. El libro del profeta Isaías. Aquí en el libro de Isaías, ustedes saben que el libro de Isaías encierra 3 etapas. Por lo tanto, lo que antes era malo, después puede ser considerado bueno. Y por eso en el libro de Isaías se unen tendencias distintas. Al mismo Isaías se le aplica 3 veces el título. Al mismo Isaías se le aplica 3 veces el título, pero solamente dentro del apéndice narrativo. Isaías 37:2, Isaías 38:1, Isaías 39:3. Tienen que leer los textos. A él se le aplica el título de Naví. Y es curioso que Isaías aplique el título de Neviá, profetiza, a su propia esposa, en el capítulo 8, versículo 3. Luego, las otras 4 veces que aparece Naví en el libro, siempre es en plural, Neviín, o un singular colectivo, haciendo referencia a una especie de corporación de profetas. Isaías presenta el fenómeno profético del Naví no como personajes aislados, sino más bien como grupos integrados en la sociedad, a veces junto a militares, a veces junto a jueces, a veces junto a políticos y toda clase de adivinos. Este paralelo refleja un concepto negativo, como aparece en Isaías 3, versículo 2. En el reino del norte también dejan una impresión negativa, pues aparecen junto a ancianos y nobles dedicados a enseñar mentiras, dirá Isaías 9:14. En Judá igual dejan mucho que desear los Naví. Aparecen junto a los sacerdotes, dice, pero aturdidos por el vino,
comilones y borracheras. En Isaías 28:7. Entonces vean ustedes, hay una connotación pésima del Nabí en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Miqueas es contemporáneo a Isaías, solo se menciona 3 veces el sustantivo Nabí. Siempre aparecen en grupo y siempre quedan mal, porque ellos extravían al pueblo, se venden al mejor postor, adivinan por dinero y están siempre al lado de los jueces y sacerdotes. En el profeta Sofonías presenta a los profetas como unos temerarios apropiándose de la palabra de Dios. Sofonías dice que son desleales, que forman parte de una clase dominante en Jerusalén junto a los príncipes, a los jueces y a los sacerdotes. Entonces se ve que en la época de Jeremías los Nabí habían caído en una especie de corrupción moral. En el libro de Habacuc usa Nabí en 2 ocasiones, en sentido positivo porque se lo aplica a él mismo. Es en el capítulo 1, versículo 1 y también en el capítulo 3, versículo 1. Lo más interesante en Habacuc es que se trata del único título del libro profético que usa el término, como si el editor quisiera dejar claro que Habacuc es un profeta distinto de los otros profetas. Jeremías aporta muchas citas, 99 en total. 99 veces aparece Nabí en el libro de Jeremías. Y su connotación es muy similar a los libros de la historia deuteronomista. Es decir, con una visión positiva de Nabí, puesto para Jeremías es Dios mismo quien les da este título en el momento de su vocación. Y por lo tanto, no importa si es un verdadero profeta o es un falso profeta, el título Nabí se lo aplica. De las secciones narrativas se lo vuelve a aplicar con mucha frecuencia. Capítulo 20, 25, capítulo 28, 29, 32, 34, 37 y también en Daniel 9:2. Lo extraño es que también a Ananías, que es un falso profeta y que tiene un duro encuentro con Jeremías, lo llaman Nabí. Incluso después de su muerte, ha demostrado la falsedad de su enseñanza y lo llaman Nabí. Pueden leer el capítulo 28, ¿verdad? Del 1 al 17. También hay otros personajes en Jerusalén como en Babilonia que reciben este título, aun cuando han estado en confrontación con Jeremías. Para Jeremías también son un grupo numeroso de gran influencia social. Los Neviín aparecen mencionados en serie con los reyes, príncipes y sacerdotes. También con sacerdotes y sabios y junto a los sacerdotes. Y al final se llega a una imagen negativa también con Jeremías, pero por su fuerte sello deuteronomista ofrece 2 textos en los que Neviín aparecen como siervo de Dios que Dios mismo envía para convertir al pueblo. Son Jeremías 25:4 y Jeremías 26:5. Luego el libro del profeta Ezequiel. Encontramos un caso parecido al de Jeremías. Para Ezequiel, Dios mismo los envía a Israel como Nabí. Pero luego se habla casi siempre de los profetas como corporación, junto a los sacerdotes y los concejales. Pueden ver Ezequiel 22. Ezequiel debe enfrentarse enérgicamente a ellos, igual que a una serie de mujeres que, aunque no reciben expresamente el título de profetisas, se meten a profetizar. Y es curioso y chistoso. Lean Ezequiel 13 del 17 al 23. Y al final, solo al final, en el capítulo 38, encontramos una fórmula positiva, pero ya idealizada, ¿verdad?, del profeta, del Nabí. Otros profetas presentan el Nabí de distintas maneras. Por ejemplo, Ageo se lo aplica a sí mismo en 5 ocasiones. Zacarías también presenta una visión positiva cuando se habla de los amigos profetas. Y también en Zacarías 7:3 da testimonio de que la antigua unión de sacerdotes y profetas en torno al templo se mantiene aún a finales del siglo VI, como 2 grupos que son consultados. Ya es una visión demasiado idealizada. También en Zacarías, del capítulo 9 al capítulo 14, se presenta a los Neviín en forma tan negativa
exactamente como lo hizo Nehemías en el siglo V. Aparecen tan perjudiciales como los ídolos, vestidos de mantos peludos para engañar, marcados con tatuajes, mentirosos, cobardes y mujeriegos. Así lo llama Zacarías a los Neviín. Zacarías 13, 1, 6. Malaquías ofrece un último uso del término Naví en el libro de los 12 profetas. Él lo utiliza de manera positiva, pero aplicado al profeta Elías. A Elías lo llaman Naví. En cambio, el libro de Daniel, que ustedes saben es un libro apocalíptico, profético, da testimonio de cómo se ha impuesto ya una visión idealizada de los Neviín. Por ejemplo, leemos en el capítulo 9, versículo 6, donde dice: no hicimos caso a tus siervos los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Ya es una visión idealizada del Naví. En este periodo ya no son grupos dominantes en la sociedad como en tiempos de Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías o Ezequiel. Al contrario, en nombre de Dios se enfrentan a esos grupos de poder. La fórmula sus siervos los profetas reaparece en Ezequiel 9:10, en Ezequiel 9:24, y el término Naví parece referirse a Jeremías, ahí en 9:24. El término Naví parece referirse a Jeremías. Si Naví viene del verbo Navá, vale la pena que nosotros veamos qué uso tiene el verbo Navá en el Antiguo Testamento, para poder determinar, al menos desde el punto de vista lingüístico, qué podría significar Naví, o sea, profeta. El verbo Navá es utilizado desde distintas connotaciones. De Navá deriva el sustantivo Naví. Y el verbo Navá, al menos en las veces que aparece conjugado en los libros del Antiguo Testamento, casi generalmente aparece en dos formas verbales, que son el nifal y el hitpael. Las dos formas verbales son pasivas, son formas pasivas, ¿verdad? Por lo tanto, indicaría que el profeta sufre el efecto del verbo. En el nifal, la intensidad del verbo es leve. En el hitpael, la intensidad del verbo es fuerte. Es fuerte. Entonces, al encontrarlo conjugado en nifal, se puede traducir de una manera, y al encontrarlo conjugado en hitpael, se debe traducir de una manera más intensa, ¿verdad? Y las maneras como se puede traducir el verbo Navá es, por ejemplo, ponerse frenético, danzar ritualmente, actuar como Naví, profetizar, también cantar, ¿verdad? El énfasis de los textos ayudará a aclarar y completar esta visión de cuál de estas conjugaciones se debe utilizar. Ahora, yo les diría que ponerse frenético y danzar ritualmente sería hitpael, porque esto indica una intensidad. Luego, actuar como Naví, profetizar y cantar ya sería en nifal, que expresa la intensidad más leve de la acción. Al igual que hay muchos tipos de profetas, así también hay muchas maneras de profetizar, ya sea cayendo en trance frenético como los antiguos profetas en tiempos del profeta Samuel, ¿verdad? Que no es extraño porque recuerden que la influencia del profetismo cananeo, que el profetismo cananeo se caracterizó por ser un profetismo de carácter extático, ¿verdad? Entraban en trance y luego ahí profetizaban. Entonces, más o menos lo mismo hace aquí Samuel en este texto. Vean, aquí tenemos dos veces el verbo Navá. Lo tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos el sustantivo Ebel Neviín. Ebel Neviín, que significa, vean, grupos de profetas. Aquí tenemos el verbo mitnaveín, que es un hitpael, participio masculino plural. Aquí yo lo tengo traducido como entusiasmo profético. Vean ustedes en sus Biblias cómo lo traduce. Por ser hitpael,
el verbo tiene que estar traducido con intensidad. Entusiasmo profético más o menos rinde, pero podría ser todavía más intenso, ¿verdad? Como frenético, por ejemplo, entusiasmo frenético. Y luego aquí tenemos, vean, vehit navita, vehit navita. Aquí yo lo tengo traducido como trance profético. Este es un hitpael, hit navita, es un hitpael perfecto de segunda persona singular. Entonces los dos casos son hitpael, los dos casos tendrían que estar traducidos de manera intensa, y estar relacionado con el Ruach Adonai. Vean, el Espíritu del Señor. Están relacionados con el Ruach Adonai. Otro texto es 1 Samuel 19:20, el caso de Saúl. Saúl va a encontrarse con los Haneviim. Los Haneviim que Niveim, Ushaul, Shemuel, son los Neviim de Samuel. Aquí la traducción, bueno, aquí Niveim es un nifal, participio masculino plural, y luego aquí tenemos, vean, Vejit Naviu, este es un hitpael imperfecto de primera persona plural. Las traducciones que yo tengo son Niveim como actitud de profetizar y Vajit Naviu, entusiasmo profético. Son las dos traducciones. Vean ustedes en sus textos, en sus Biblias, cómo tienen traducciones. Y repito, si alguno de ustedes tiene un programa donde pueda tener distintas Biblias, vea las distintas traducciones y vea cuál se acerca más al significado del texto original. En este caso, el texto hebreo. En línea parecida, ¿verdad?, se ubica el relato de Primera de Reyes 18:29. Ahí es el relato que es de la escena que se realiza en la cima del Monte Carmelo. Los 450 profetas de Baal contra Elías. Y ellos danzan, gritan, hacen rituales, por la tarde se hacen heridas para sangrar, buscan todos los modos para caer en trance y no hay respuesta. Más serena es la actuación, ¿verdad?, de los profetas de la corte de Samaria, como ya lo vieron ustedes en Primera de Reyes 22:12. Ahí tenemos en el versículo 10 un verbo en nifal, perdón, en Primera de Reyes 22:12 está en nifal, el verbo navá, y en 22:10 está en hitpael, el verbo navá. Entonces, según lo que hemos explicado, vean cómo está su traducción y díganme cómo lo traducirían ustedes. Aquí la fuerza recae en el anuncio de la victoria. Esta misma palabra, navá, aparece en la actividad de los falsos profetas. Falsos profetas que son denunciados por el profeta Jeremías y también por el profeta Ezequiel. Vean, interesante, Ezequiel 13, en el versículo 17 de Ezequiel 13, encontramos el verbo navá en nifal. Y en Ezequiel 13:10, aquí en Ezequiel 13:2, 13:16 y 13:17 encontramos el verbo navá conjugado en forma nifal. Y en 13:17 también está conjugado en forma hitpael. El verbo también se utiliza para referirse a la actividad de los verdaderos profetas. Incluso Amós, que rechazó ser profeta, dice que Dios lo envió a Israel con esta orden: profetizar. Jinave, verbo en jifil, Amós 7:15. Y aunque el sacerdote Amasías lo usa con tono despectivo, Amós no lo valora mal. Es el verbo que tanto Dios como todo tipo de persona usan para describir las actividades del profeta Jeremías, de Ezequiel. Es el verbo que se aplica al profeta en general y a todo israelita cuando se funda sobre ellos el Espíritu del Señor, como dice Joel capítulo 3, versículo 1. Para terminar, vamos a hacer referencia a un texto de las Crónicas que nos ayuda a comprender la actividad de estos profetas que aparecen con tanta frecuencia en el templo, junto a los sacerdotes.
Muchas veces se trata de personas que buscan solo tranquilizar la conciencia del pueblo, en vez de invitarlos a convertirse. En Primera de Crónicas 25:1-3 se habla de los hijos de Asaf, cuya actividad profética se centraba en el canto, según ellos, inspirados. Terminemos con una visión de conjunto. Samuel es hombre de Dios, vidente y profeta. Elías y Eliseo son hombres de Dios y profeta. Jehú es profeta y visionario. Gad es profeta y visionario. Visionarios o videntes aparecen a veces en paralelo con profetas, como lo presenta Isaías 20:10. Con esto terminamos este otro apartado. En la próxima semana les voy a subir el video sobre el profeta y la sociedad, y también el video sobre los antecedentes de la profecía hebrea. Por ahora estudien todo este material, que será parte del parcial final, del parcial de este periodo.